Y en esta hora pues, quisiera darle continuidad a el sermón que empezamos la semana pasada bajo el título Por cualquier medio necesario, part 2, parte 2, or by any means necessary. Y ahí tiene un signo de interrogación, más bien planteando la pregunta si esta es la actitud correcta para los creyentes vivir sus vidas, desenvolvernos, ¿no?, en este mundo. Y entendí que era importante y necesario visitar el tema nuevamente. Ya tengo la parte 3 para la semana que viene, porque creo que estamos viviendo unos tiempos como el apóstol Pablo le había ya profetizado a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4. El apóstol Pablo le anticipa que llegarían momentos, llegarían días en que la verdad sufriría, en que la verdad no sería tolerada, al punto de que la gente se buscaría maestros, predicadores que les prediquen, le enseñen lo que ellos quieren escuchar, quieren oír. Para eso entonces se suscriben a esta actitud, ideología, creencia, por cualquier medio necesario. I'm going to do what I'm going to do, and that's it. Esa es la actitud predominante. Capítulo 4 de Santiago también hace un planteamiento sobre la brevedad de la vida y cómo la gente pues andaba saltando de un lugar a otro. Vayamos aquí, abramos negocio, hagamos mucha ganancia. Y Santiago le dice, ¿por qué no mejor decir, haremos esto, haremos aquello, si el Señor así lo permite o así lo quiere? Y me parece que este tipo de mentalidad que está centrada en el deseo, en la voluntad de Dios, y que la podemos ver particularmente en la iglesia primitiva, se está perdiendo. O sea, Dios por lo general es la última persona a quien se consulta. Cuando venimos a la consulta es porque ya el problema o la situación se ha salido de nuestro control. Ahora venimos a presentarle a Dios. Si me pueden bajar estas luces un poco, se lo voy a agradecer. Venimos luego de haber procedido, actuado y no nos funcionó la situación, a ver cómo Dios resuelve el problema. Y la idea desde el principio, usted va desde el Génesis al Apocalipsis y usted va a encontrar una misma línea de pensamiento porque Dios no cambia. Y Dios siempre está exhortando al pueblo: si invocares mi nombre, ¿no?, clama a mí. A lo largo y a lo ancho de las Escrituras aparece esa invitación de Dios para que lo consultemos. Y la semana pasada comenzamos a hablar sobre este tema, por cualquier medio necesario. Y quisiera
pasar o recapitular un poco sobre algunas cosas, detalles que hablamos la semana pasada, particularmente sobre la definición de esta actitud, creencia o ideología que es muy predominante en la mente moderna. ¿Okay? Y dijimos que esta es una actitud o una ideología la cual implica dejar abierta o sobre la mesa todas las tácticas disponibles para lograr los fines deseados, incluyendo la violencia. Y dijimos que a esta terrible actitud se le añade también la peligrosa creencia que el fin justifica el medio. Había una canción muy popular de los años que decía: quítate tú para ponerme yo. O sea, la implicación es que lo que tú tienes lo quiero yo, y si tú no te quitas, yo te voy a quitar, te voy a sacar. Sin levantar las manos, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado o hemos tenido esa terrible y dolorosa experiencia que a mí me ocurrió muchas veces? Cuando yo trabajaba en el mundo secular, me tocó entrenar personas para un trabajo en particular. Me convertí en su mentor, le enseñé todo lo que tenía que enseñar y en 3 meses era manager mío. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa experiencia que hemos estado esperando la promoción en el trabajo y el último que llegó le dieron la promoción? Como que eso duele, ¿verdad que sí? Como que a uno le hace eco la canción de Selena. Ay, cómo me duele. No lo decimos, pero esa es la realidad. Nos ocurre en todos los ámbitos de nuestras vidas. O sea, cuando la meta, el fin justifica el medio, tenemos que tener mucho cuidado. Que nosotros como hombres y mujeres de Dios no adoptemos ni apliquemos este tipo de mentalidad. ¿Por qué? Porque ambas tácticas plantean que si la verdad no funciona, se puede emplear la mentira. O sea, si lo que yo quiero está aquí y la verdad no me va a ayudar a lograrlo, entonces me es válido. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos sobre el texto: todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo edifica, no todo va a producir resultados divinos. Va a producir resultados. You can count on that. Pero no va a reproducir los resultados buenos, necesarios, saludables y sobre todo perfectos de la voluntad de Dios. Estas dos tácticas plantean que si el diálogo civilizado no funciona, entonces podemos emplear la fuerza. Si la paz no funciona, entonces se puede declarar guerra. Si el bien no funciona, entonces se puede emplear el mal. Subraye eso porque para allá vamos la semana que viene. ¿Okay? Sobre cómo nosotros a veces, como hombres y mujeres de Dios, pensamos
o hemos llegado a la triste y terrible conclusión que podemos pagar mal por mal. O sea, que si las cosas no están marchando como nosotros queremos que marchen, entonces hacemos lo que esté a nuestro alcance para lograrlo, independientemente de cuáles sean las consecuencias. Diga conmigo consecuencias. Ahora añádale consecuencias no intencionadas. Porque lo cierto es que cuando mi enfoque es el fin, mi meta, mi propósito, y yo estoy siendo movido por cualquier método necesario, o sea, que el fin justifica el método, no estoy tomando en consideración las consecuencias no intencionadas. Porque muchas veces nosotros no tenemos la intención de hacer mal o crear algún tipo de dolor o desastre. Pero lo cierto es que como eso no está dentro de nuestra ecuación, no está dentro de nuestra planificación, no está dentro de nuestro enfoque, casi siempre vamos a tener que lidiar con las consecuencias no intencionadas. El texto de Primera de Samuel, capítulo 8, que hemos leído en esta mañana, nos presenta justamente al pueblo de Israel empleando la táctica, la ideología o la creencia por cualquier medio necesario. El versículo 5, los ancianos de Israel le dijeron al profeta Samuel: he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por eso, constitúyenos ahora un rey que nos gobierne como tienen todas las naciones. O sea, constitúyenos ahora. Para nuestros hermanos centro y suramericanos sería ahorita. Amén. Y yo quisiera que miremos al subtema que está en la parte de arriba, que complementa el tema que hemos iniciado, provocando cambios por cualquier medio necesario cuando no estamos de acuerdo con el plan de Dios. Y hay mucho que podríamos decir con relación a este texto. Como diría nuestro hermano Ferdinand García, ya fallecido, aquí hay mucha tela para cortar. Pero me voy a limitar a resaltar el hecho de que Israel se había cansado, se había hartado de la administración presente que Dios había establecido. Claro, ellos presentan como queja que los hijos del profeta no presentaban una conducta correcta. Pero entiéndase que lo que Israel está diciendo al profeta, que en torno se lo están diciendo a Dios, no nos gusta esta administración presente. ¿Ok?
We don't like it. Dios había creado un sistema de jueces, de ancianos, jueces para hacer justicia en todos los temas sociales de la vida cotidiana del pueblo, y los ancianos para acompañar a esos jueces y crear un balance entre lo que era un sistema legal y un sistema espiritual. Y ahí habían dos managers, los hijos del profeta Samuel, Joel y Abías. Y se nos dice que estos dos muchachos, hijos de Samuel, se habían corrompido, aceptando sobornos, en inglés es bribes, y pervirtiéndose con la injusticia. Hasta ahí podemos decir que quizás ellos tengan un argumento válido. ¿Qué? Hay una queja válida ante el profeta y ante Dios. Estos muchachos, estos supervisores no están actuando de la manera correcta. Por lo contrario, se han corrompido con la cultura mayor. Mantenga eso en mente. Porque la cultura mayor, la cultura dominante en nuestra sociedad, tiende a moldear nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras acciones. Monkey see, monkey do. Todo el mundo lo está haciendo. Primero, eso no es cierto, porque no todo el mundo lo está haciendo. Eso es una media verdad. Mucha gente lo está haciendo. No todo el mundo lo está haciendo, porque yo no lo estoy haciendo. Tú no lo estás haciendo, pero hay mucha gente que lo está haciendo. Pero me da curiosidad, porque yo quiero hacerlo, porque todo el mundo lo está haciendo. Se habían corrompido. Estaban aceptando sobornos. Se habían convertido en seres injustos. Así que tienen una razón legítima. Cuando usted, y yo quiero que vayan siguiendo esta línea de pensamiento, ¿cuántos de ustedes son jefes de ustedes? Ustedes mismos. Nadie. Ok, quiere decir que los que estamos trabajando en algún sitio, tenemos un jefe en algún lugar. ¿Cierto? Y en muchos lugares hay lo que se llama y se conoce como el HR, Human Resources. Right? El foreman, el manager no se está portando bien. Hay un sistema establecido, jerárquico en este sentido, a través del cual usted puede presentar su querella, usted puede presentar su queja y entonces hacerle llegar al jefe, al CEO, la preocupación. Y entonces el CEO toma las medidas necesarias para manejar el asunto. ¿La decisión la toma quién? El CEO. No HR, no el manager, sino el jefe. Entiéndase que esta gente querían brincar el proceso de autoridad establecida por Dios. Le dijeron al profeta, olvídate de lo que Dios piense. Ya nosotros determinamos, decidimos lo que queremos.
A estos muchachos les falta mucha integridad moral para que nos dirijan. Y es ante este cuadro de corrupción y perversión que los ancianos de Israel entonces exigen un rey. Constitúyenos ahora. Ahora. ¿Cuán peligroso es ese ahora? Lo vamos a estudiar, lo vamos a ver, porque yo no soy tan mayor como algunos de ustedes, pero soy lo mayor suficiente como para haberme crecido en un contexto, oiga bien, donde el colador, donde se hacía el café, podía ser una media o un trapo, donde preparar cualquier alimento era un proyecto de todo un día. Había, por lo menos le digo, que yo soy lo mayor suficiente para haber visto a mi abuela ir al patio, agarrar una de las gallinas y darle vuelta hasta que la pobre quedara brincando allí. Y era un proceso, era un proyecto, preparar una taza de café, preparar un almuerzo. Luego, para la década de los 70, ya de los 70, 80, por ahí se comienzan a introducir los TV dinners, las comidas instantáneas. O sea, la pones en el microondas y en 3 minutos, ya. El café viene en un sobrecito, calienta el agua y ya. Y eso vino a reforzar esta mentalidad de ahora. Doña, ¿tiene café? Sí, déjame prepararlo. ¿Usted lo va a preparar? No. ¿Cómo? ¿Pero por qué no vais a buscar un café instantáneo? Yo no voy a esperar tanto tiempo. ¿Ah? Constitúyenos ahora un rey. Y debemos entender que esta no es la primera vez que los israelitas pedían un rey. Tal parece que su sentido de insatisfacción con el orden establecido por Dios se venía añejando hacía tiempo. O sea, no me gusta esta administración. No me gusta el orden. No me gustan las normas y las pautas que Dios ha establecido. Jueces 8, 22, 23 nos dice: los israelitas dijeron a Gedeón, gobiérnanos tanto tú como tus hijos y tus nietos. O sea, ellos dijeron, mira, de aquí en adelante tú y tu familia nos va a gobernar. No queremos nada que ver con Dios. Gobiérnanos tú, como tus hijos y tus nietos, pues nos ha librado de la mano de Madián. Pero fíjese la humildad de Gedeón, lo balanceado que estaba Gedeón. Si hubiera sido otro, se le hubiera inflado la cabeza. ¿Sabe cuando a la gente se le infla la cabeza? Cuando se sienten importantes, necesarios. Ustedes saben que el famoso movimiento G12 que empezó en los años 2000, por ahí, al final de los 90, a principios de los 2000. ¿Usted sabe cuál fue su talón de Aquiles? ¿Cuánto ustedes saben el concepto G12? ¿O estoy hablando en otro idioma? El concepto G12 lo inició César Castellano en Colombia. Tiene una de las iglesias más grandes en toda Latinoamérica y quizás en el mundo, juntamente con los coreanos. Y él desarrolló un concepto
de células y cada célula tenía un líder que iba a dirigir esa célula. Era un concepto de eso de piramidal, más o menos. Y el taco de Aquiles fue, la idea era que el que implementaba este concepto iba a ser el pastor general. Hubieron personas que empezaron a darse cuenta, wait a minute, yo tengo 200, el pastor tiene 100 personas. ¿Por qué yo tengo que estar sujeto al pastor si yo tengo 200 personas y él tiene 100? Yo puedo ser el pastor. Y ese fue el talón de Aquiles del movimiento G12. Seguida los pastores comenzaron a desmontar el proyecto porque se les subía a la cabeza. Hay gente que tienen dones, tienen talentos y tienen llamados, pero no saben someterse a las autoridades. Que ese es otro tema que voy a traer por cualquier medio necesario en torno a los ministerios. No, este es mi ministerio y yo lo voy a hacer cuando yo quiera. Cuidado con eso. Primero, nadie tiene ministerio. La misión es de Dios. Nosotros somos siervos y siervas del Señor. Que Dios nos llama y nos marca para ejercer un ministerio específico, claro que sí. Pero en el tiempo de Dios, en el momento de Dios. Hay personas que se convierten hoy y quieren correr ya mañana. O sea, soy el evangelista tal, soy el predicador tal, soy el pastor tal. Abren un kiosco donde quiera. Mire, cuando Saulo de Tarso se convirtió, me estoy saliendo un poco, pero Dios sabe lo que hace. Cuando Saulo de Tarso se convierte, en lo que él hace la transición de Saulo a Pablo, pasan 14 años. Cuando Pablo sale a su primer viaje misionero, habían pasado 14 años. Él tuvo que chuparse la escuela dominical de los apóstoles. Por eso el libro de los Hechos dice que ellos perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en la oración. Y Saulo tenía que aprender todas esas cosas. Cuando él sale para su primer viaje, haga el cálculo. De aquí lo mandaron para allá, tuvo 3 años. De aquí lo mandaron para allá, tuvo 4 años. De aquí lo mandaron para allá. Finalmente habían pasado como unos 14 años. Ahora Pablo está empapado para dar lo que antes no tenía. Porque Saulo se tenía que vaciar de aquella noción, de aquel concepto errado que él tenía fundamentado en la ley. Ahora él tenía que absorber el concepto de la gracia, del amor y la misericordia de Dios. Ahora Pablo entiende que la ley se llama amor y gracia. Ok, vamos a cerrar ese capítulo, porque si no, nunca terminamos. Pero voy a ir allá, porque una de las razones por las cuales nos decepcionamos en el ministerio fue que nos metimos antes de tiempo. Yo me acuerdo cuántas veces pastoras nos dijeron: abran un kiosco, hermano, por ahí, nosotros nos vamos con ustedes. Dios nos libre. Dios nos libre. Nosotros siempre decíamos, a Dios no nos ha llamado a abrir kioscos. Nosotros tenemos un pastor y nos sometemos a su autoridad y a su liderazgo. No, pero pastor, si digo, Moisés, si ustedes abren, nosotros nos vamos. Porque esas son la misma gente que después le van a decir a otro: mira, si tú abres otro kiosco, nos vamos, dejamos a Moisés y a Belén atrás. Pues son gente que viven insatisfechas, como este pueblo. Se habían cansado de la administración de Dios, se habían cansado de lo que Dios había establecido, porque a la gente le gusta el mamey, el mango de palo bajito, que no tengan que treparse al árbol para agarrarlo. Que se nos dice, no, hermano, es que la verdad hoy día está sufriendo desde los púlpitos. El miércoles hablamos sobre esta nueva tendencia de crear un ambiente sensacional para la gente, para que se sientan bien, y los mensajes, las predicaciones tienen que ser paños tibios para que no les duela, para que no se ofendan, para que no se vayan.
Me encanta la respuesta de Dios al profeta. No voy a entrar ahora porque si no lo dañamos, la regamos. Pero se nos dice que habían varias razones por las cuales Israel quería un rey. En primer lugar, como dijimos anteriormente, los hijos de Samuel no eran las personas adecuadas para dirigir a Israel. Hay muchos pastores, hay muchos líderes que no son las personas adecuadas para dirigir la grey del Señor. Hay un texto que dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y yo lo parafraseé y dice, muchos son llamados y otros se invitan ellos mismos. ¿Sabes cuántas personas han pasado por nuestro ministerio que se han ido? Ese pastorcito no tiene nada que ofrecerme a mí. Yo le puedo enseñar a él. Amén, gloria a Dios. Enséñame lo que tú quieras para yo aprender, para ilustrarme un poquito más. Se han ido. ¿Y sabe dónde están? En el mundo. Porque no son personas capaces de vivir sometidos a la autoridad divina. Y los pastores estamos en una posición de autoridad. No para abusar nuestra grey, sino para guiarles, para instruirles y encaminarles por el camino de la verdad. ¿Sabe que la vara y el cayado de Dios tienen dos funciones diferentes? El cayado es un mazo fuerte para darle por encima a cualquier lobo o a cualquier oso que se trate de llevarse. La vara es para, usted la ve en larga, ¿verdad? Era para, si hay una ovejita que se está descarriando, se está saliendo del redil, y muchas veces tenía una parte encurvada, era porque cuando por su insistencia se metió en un matojo allá, en un pastizal, se quedó enredada, entonces tenían que jalarla. Esa es la función de los pastores. Segundo lugar, se nos dice que las 12 tribus de Israel tenían grandes dificultades trabajar en unidad, ya que cada una de ellas tenía su propio líder y territorio. O sea, si hay algo que puede destruir la iglesia del Señor, es la falta de alineamiento, de unidad entre el pueblo. Y estas 12 tribus, pues ya usted sabe que terminaron divididas, una del norte y una del sur. ¿Okay? Y por último se nos dice que el pueblo quería exactamente lo que Dios no quería. ¿Me escucharon? Querían ser como las demás naciones. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Dónde tú tienes y sobre quién y sobre qué tú tienes tus ojos puestos? Israel tenía sus ojos puestos sobre las demás naciones. No querían ser diferentes. Querían ser como las demás naciones. Imagínense eso. Fue siempre la intención de Dios ser el único rey que gobernara sobre su pueblo Israel. El miércoles durante el estudio bíblico dije que la única razón por la cual el mundo y la humanidad existe es porque nació de la necesidad de Dios de tener un pueblo para sí mismo, que viviera en una relación íntima y personal con Él. Si te sientes que no tienes propósito en la vida, porque creo que muchos de nosotros a veces andamos deambulando por el mundo sin sentido de dirección y propósito. Yo entiendo lo que la gente quiere decir. Pues mire, estudie, hágase de una profesión, pero entienda que el propósito principal para el cual usted y yo fuimos creados es para vivir en una relación íntima con el Creador. O sea, con todo lo que Dios tenía,
como Dios, dueño del universo, del espacio, ángeles, serafines, querubines, todo un ejército celestial. Y Dios decía, me falta algo. I'm missing something. Me haré para mí un pueblo que me adore. Dios tenía una visión de cómo Él quería que este mundo y sus habitantes fueran. O sea, no fue que yo voy a crear un mundo y ya se acabó. No, Dios tenía una visión específica de cómo este mundo y sus habitantes iban a ser. El mundo como tal iba a suplir cuanto fuese necesario para el sustento de su pueblo. Por eso Dios creó el mar, Dios creó la tierra, Dios creó los árboles y le dijo entonces al ser humano, ahí, coman. Está todo lo que ustedes necesitan. Y su pueblo se debía caracterizar en ser santos y vivir según las normas que Él había establecido desde la creación. Dios quería ser único Dios y que ellos fueran su pueblo único y diferente a las demás naciones. Jeremías 32:38 nos dice, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Sin embargo, ellos no quisieron seguir bajo el reinado de Dios, ni mucho menos querían ser un pueblo diferente. Pero qué cosa. Ellos querían ser igual a los demás. El versículo 20 del capítulo 8 de 1 de Samuel lo expresa de esta manera. Entonces nosotros seremos también como todas las naciones. Nuestro reino gobernará. Saldrá al frente de nosotros y llevará a cabo nuestras batallas. Cuidado con lo que usted desea. Esta expresión entristece gravemente al profeta. O sea, que a estas alturas este pueblo prefiere ser más como el resto del mundo que ser el pueblo que Dios ya había tenido en su mente. Un pueblo diferente. Y ante la grave tristeza y preocupación de Samuel con relación a este asunto, note lo que Dios le dice al profeta. Escúchalos. Escucha lo que ellos te tengan que decir. Pero toma nota sobre esto, Samuel. No te sientas tan mal. Porque después de todo, no es a ti quien ellos rechazan, sino a mí. Ok. Go ahead. Dile. Escúchalos. Ahora, ¿cuál era el peligro que corría el pueblo de Israel al tener un rey que no fuese Dios? ¿Cuál es el peligro que nosotros corremos cuando queremos cambiar de administración, de ambiente, de gobierno, de sistema? Ahí es donde comienzan a aparecer las consecuencias no intencionadas. Pues mire, al tener un rey humano, ellos corrían el riesgo de olvidar de que Dios era el único y verdadero líder en quien ellos debían depender. Y ese era el temor de Dios. Ya en Deuteronomio Dios le había dicho, vendrán reyes, pero chill out, right?
con calma, no es el tiempo. Ustedes no están preparados para eso. Pero cuando algo o alguien ocupa el lugar de Dios, corremos el riesgo de que se nos olvide quién es nuestro creador, quién es nuestro rey, quién es nuestro protector. ¿Cuál era el problema que planteaba el hecho de ellos tener un rey? Primero, ¿cuál era el riesgo? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema consistía en que Dios no solamente había sido su líder hasta este momento, sino que Dios había sido su protector y su proveedor. O sea, con Dios ellos lo tenían todo. Tenían uno que del desierto hacía fluir ríos, agua, de la tierra seca, es más, del bastón de Aarón, hizo florecer un nuevo árbol de almendra con almendra. I don't know if you're following me. Pero el milagro de Dios, cuando Dios hace un milagro, Dios lo hace completo. Todo el mundo se dio de cuenta que aquel bastón de Aarón había sido tomado de algún árbol de almendro y ahora floreció. Y no solamente había florecido y reverdecido, sino que también tenía almendras. A cambio de esto, ellos quieren otro líder que no sea Dios. Querían un ejército para su protección y querían control absoluto de administrar sus recursos económicos y agrícolas. O sea, no necesitamos a Dios. En esencia, ellos querían controlar su propio destino por cualquier medio necesario. By any means necessary, I want to control my destiny. My life, regardless of the unintended consequences that I may have to deal with. ¿Me permiten ponerme el sombrero de padre, de papá? Creo que lo dije la semana pasada, pero lo quiero repetir. Dicho sea de paso, esto va alineado con el concepto de ancianos en el Antiguo Testamento. Un anciano no podía ser un muchacho de 20 años. En nuestra sociedad postmoderna, los ancianos los metemos en un asilo. Los ancianos ya les decimos que no pueden funcionar, que no pueden hablar, que no pueden decir nada. Cállese usted porque nadie le ha preguntado absolutamente nada. Guarde silencio. A veces se hacen invisibles en nuestro medio, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, los ancianos eran personas de mucho valor. Su opinión tenía mucho valor. ¿Por qué? ¿Porque era más inteligente que los demás? No, porque posiblemente el muchacho de 15 años era tan inteligente como el anciano de 70 o de 80. La inteligencia no tiene nada que ver con la sabiduría y la experiencia. Se les preguntaba por qué eran ancianos. Porque ya habían pasado por este camino múltiples ocasiones, porque ya habían tenido que navegar los océanos difíciles de esta vida. Por eso el consejo de un padre y de una madre, cuando un padre le dice a un hijo: muchacho, muchacha, no hagas esto, mira, no janguee con ese muchacho, con esa muchacha, mira que te... Oye, hazle caso. We call that nagging. Or you call that nagging. We call that wisdom. Been there, done that. Y uno lo que quiere es evitarle el dolor, la tragedia de cometer el mismo error. Preste atención cuando una persona mayor le está dando un consejo. Hay un famoso dicho que dice que el que escucha consejo llega viejo, y el que no lo escucha no llega viejo.
Eso es bíblico. ¿Qué cosa nos dice este texto a usted y a mí en este siglo para ir terminando? En primer lugar, consideremos la voluntad de Dios para con nosotros. Dios tenía una voluntad, un propósito, una visión con este pueblo. Tú no eres el producto de un accidente. Tú no naciste simple y llanamente por accidente. Tú estás en este mundo porque Dios lo había envisionado. Ahora, como parte de la voluntad de Dios para con nosotros, es importante que entendamos que como pueblo de Dios somos llamados a ser gente diferente al mundo. Yo no puedo vivir alineado, enamorado con las cosas del mundo. No puedo vivir entre dos mundos, dos aguas. Ahora, y yo entiendo particularmente a nuestros jóvenes, hay algo que se llama peer pressure. Okay, that's an hecho, eso es una espada de dos filos. Porque peer pressure quiere decir la presión que sentimos muchas veces por aquellos nuestros semejantes que nos rodean. Y a veces hacemos cosas porque queremos caer en gracia con ellos. Queremos ser parte, lo que le llaman en inglés el in crowd. Pero también ese concepto se usa para justificar las malas conductas. Oh, I did it because everybody else was doing it. La voluntad de Dios para con nosotros es que seamos diferentes al mundo. Algunos comentarios plantean que realmente no había nada malo en pedir un rey. Dios le había dicho a Israel que un día les daría un rey. Lo que estaba mal era la razón por la cual Israel quería un rey. Querían ser como todas las demás naciones. Dios había elegido a Israel de entre todas las naciones para que fuera su posesión más preciada. Dios le dijo a Israel en Levítico: me seréis santo porque yo Jehová soy santo y os he separado de los pueblos para que seáis míos. No los voy a compartir con nadie. Pero el problema de Israel y el problema de la iglesia contemporánea, y estuvimos hablando el miércoles sobre eso. Dimos un viaje histórico para entender cómo es que nosotros hemos llegado aquí. No nos fuimos tan lejos, nos fuimos hacia el siglo XIX. Cuando el gran predicador Charles Spurgeon expresa su grande preocupación con el movimiento del modernismo y el movimiento liberal. La preocupación de Charles Spurgeon era que el evangelio se estaba corrompiendo. Charles Spurgeon se entiende que era una persona recta, predicaba directamente de los principios bíblicos de la Escritura, como la salvación, el pecado, el castigo, la redención, todas esas cosas. Decían: tú eres muy rajatabla. Los teólogos modernistas, la intención era acomodar al mundo dentro de la iglesia con sus conceptos y sus perspectivas de vida. Y eso estaba matando. De hecho, se dicen que eso mató a Charles Spurgeon. No lo resistió, murió 4 años después. En uno de sus escritos, él dijo: esto me está matando. O sea, estoy viendo la verdad de la palabra de Dios ser diluida con el único propósito de simpatizar al mundo. Y Charles Spurgeon dijo: esto va a traer graves consecuencias a la iglesia. Y la historia le dio la razón a Charles Spurgeon. Hoy estamos viviendo en unos tiempos donde no hay mucha diferencia entre el mundo y la iglesia.
You are so square. You are so antiquated. Tú eres muy anticuado. Hombre, eso no, eso de... Deja de estar predicando eso de pecado, pastor, se va a enojar la gente. Bueno, yo prefiero que la gente se enoje, pero no Dios. Yo no estoy aquí para hacer amigos. Yo estoy aquí para predicar la verdad del evangelio. El apóstol Pablo decía a la iglesia que los que son de la carne no entienden estas cosas. Somos llamados para ser pueblo diferente. Me seréis santo. Este fue un gran privilegio de que ninguna otra nación pudo disfrutar. Dios había llamado a Israel para que fuera suyo. Se suponía que debían ser diferentes, pero ahora querían ser igual al resto del mundo. ¿No nos suena esto muy parecido? Así como Israel fue llamado a ser diferente de las naciones, también nosotros como iglesia, como cristianos, estamos llamados a ser diferentes del mundo. Dios nos llama a ser santos, pero muchas veces no queremos ser diferentes, queremos ser igual que los demás. Es posible que preferiríamos tener la mejor parte de los dos mundos. Y hay muchas cosas las cuales quisiéramos copiar del mundo, pero como cristianos, como parte del pueblo de Dios, estamos llamados a ser diferentes del mundo. Y esto debería afectar la manera en que nosotros nos acercamos a Dios. Estoy terminando. En segundo lugar, el texto nos enseña que rechazar la voluntad de Dios es lo mismo que rechazar a Dios mismo. Y aquí es donde la cosa se pone un poquito difícil. No era la voluntad de Dios que Israel tuviera un rey, y en este momento, y al rechazar la voluntad de Dios, Israel no estaba rechazando al profeta, sino que estaba rechazando a Dios mismo. Dios era su verdadero rey. Ellos estaban pidiendo un sustituto. Ahora bien, no estaba del todo mal pedir un rey, como dije anteriormente, pero la motivación y el tiempo de Israel estaban completamente errados. Estaban pidiendo por otro tipo de rey, otro tipo de gobierno, y lo querían ahora por cualquier medio necesario. Y estaban dispuestos a enfrentar aún las peores consecuencias. Voy a adelantar un poco porque ya el tiempo está avanzando. Nosotros vivimos en un mundo donde hay gobiernos, hay sistemas, hay ideologías, hay creencias. Algunas son buenas, otras son menos buenas, y hay unas que son malas, diabólicas. Y Dios ha establecido un orden para el pueblo de Dios. Y cuando nosotros, oiga bien, nos alineamos con las ideologías de este mundo, estamos rechazando a Dios. Cuando mis ideologías culturales, políticas están por encima de los principios bíblicos, estamos diciendo: Dios, no te queremos. No nos gustan tus órdenes, no nos gustan tus mandatos. Queremos vivir bajo un nuevo sistema, un nuevo gobierno. Y mire que la cultura dominante está tratando de imponer estilos de vida que no glorifican a Dios. Y la iglesia
no parece tener ningún tipo de problema con eso. Al contrario, nos estamos alineando con los principios del mundo. Si ellos hubieran esperado con paciencia, Dios le hubiera dado a un rey como David. Le hubiera dado eventualmente a Jesús. Decir ahora, y tome nota sobre esto, decir ahora a Dios puede ser tan grave, tan peligroso como decirle no a Dios. Ahora. Yo lo voy a hacer ahora. Pase lo que pase ahora. Porque yo quiero ahora. Olvídate de mañana, ahora. Y parte de aceptar la voluntad de Dios es aceptar su tiempo. ¿Cuántos casos en la Biblia hemos visto que por no esperar en Dios se metieron en graves problemas? Vivimos en una sociedad donde se nos enseña a ser impacientes. ¿Cuántos somos impacientes aquí? Yo soy impaciente. A mí me encanta ver videos de YouTube porque les puedo dar para adelante todo el tiempo. Lo que no quiero, ok. Let's get to the point. Porque ya el concepto de tiempo se ha alterado de tal manera que ahora queremos que Dios opere como nosotros queremos que Él opere, cuando nosotros queremos que Él opere, que Él haga. ¿Se acuerdan? La promesa de Dios a Abraham y a Sara, viejos ya, se echaron a reír. Pasado el tiempo, yo, bueno, Señor, tú dijiste, pero el Señor no dijo ahora. Dijo, yo les voy a dar el hijo de la promesa. Y como Dios no se lo dio, ellos fueron y lo buscaron. Ellos se lo inventaron y nació Ismael. Fuera de tiempo, fuera del orden de Dios, fuera del plan de Dios. Y mire el revolú que tenemos en el Medio Oriente hoy día con eso. Esperar lo mejor de Dios en lugar de conformarnos con algo menos es algo que nosotros debemos tener por delante. También debemos darnos cuenta de que hay una gran diferencia entre pedirle ayuda a Dios y decirle a Dios cómo es que Él nos tiene que ayudar. En vez de simplemente, y este fue el caso que ellos debieron haber hecho, ok, ellos tenían una razón legítima, los hijos de este profeta son unos sinvergüenzas, unos corruptos. En vez de llevarle el caso directamente a Dios, Señor, mira, esta gente no sirve, esta gente no está funcionando. Nosotros no podemos ser liderados por este tipo de personas. ¿Por qué tú no haces algo? Mira, a ver, invéntate algo, ingéniate algo, pero no, ellos decidieron tomar carta sobre el asunto, en vez de presentar su caso a Dios para que entonces Dios decidiera cómo era que se iba a manejar el asunto. Pero la costumbre hoy día es, Señor, aquí están mis planes, bendícelos. Bien acá, pero tú me preguntaste a mí sobre eso. No, pero eso es lo que yo quiero hacer. Por cualquier medio necesario. Así que eso es lo que nosotros mismos hacemos. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios cómo hacer su trabajo? Mira, Señor, esto es así, esto va a ser así, va a ser asado y va a ser así. Así que, mis amados hermanos, cuando le oramos a Dios, lo primero que debemos tener por delante es considerar su voluntad. Como dije, cité de Santiago, si tú
quiere. Recordemos que estamos llamados a ser diferentes del mundo y que rechazar la voluntad de Dios es lo mismo que rechazar a Dios. En tercer lugar, para terminar, consideremos las consecuencias no intencionadas. Proverbios 22:3 nos dice: el prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben el daño. Dios le dijo al profeta: mira, ve y dile lo siguiente. Esto es lo que va a ocurrir. Si ellos quieren otro rey, este rey humano les va a imponer tantas cargas sobre su vida. Le van a quitar sus hijos, le van a quitar sus hijas, le van a poner impuestos, se van a enseñorear de ellos, los van a enlistar en el ejército para ir a las guerras. Los reyes, un rey se harán rico a cuenta de ellos. Eso le debió haber, it should have triggered something in them. ¿Se acuerdan cuando el faraón se molestó e impuso entonces cargas más fuertes sobre el pueblo de Israel antes de dejarlos ir? Eso es lo que Dios le está diciendo. Ok, ustedes, yo soy un Dios de amor, un Dios compasivo, un Dios de gracia. A ustedes nunca le ha faltado nada. Yo siempre los he protegido. No se olviden lo que yo hice con ustedes en Egipto y en toda esta trayectoria. Y ahora ustedes me quieren cambiar a mí por un rey humano que lo único que va a hacer es poner cargas sobre ustedes. Le van a quitar lo poco que tienen. ¿Sabe qué dijo el pueblo de Israel? Tanto en el texto de Jeremías como en el texto de Primera de Samuel dijeron: sí, por cualquier medio necesario. El Señor dijo: estas son las consecuencias. Piénselo bien. Hay consecuencias que ustedes no están mirando. Le digo al Señor: yo, porque en mi calidad de omnisciente veo y entiendo lo que viene sobre ustedes. Think about it. Piénsalo. No te precipites. No tomes la decisión todavía. No me cambies. No me dejes. Eso era lo que Dios le estaba diciendo. Dios estaba poniendo su corazón en sus manos. No, don't change me for a king. I am all you need. If you do, this is what's going to happen. They're going to control you. They're going to keep you down. They're going to take just a few things you have. They're going to enslave you. They're going to engage you in a war that you did not call for, that you did not want. They're going to send your children to war. Y el pueblo de Israel dijo: so, let it be. ¿Estamos nosotros dispuestos a pagar un precio, unas consecuencias innecesarias? Simple y llanamente porque queremos seguir. Permíteme buscar el texto de Jeremías. Déjame ver, lo tengo acá. Déjame buscarlo en la Biblia. Voy a terminar con esto. Permítame un minuto.
El texto dice que ellos decidieron, dijo, sigamos nuestros deseos, sigamos nuestras pasiones, haremos como nosotros queremos hacer. Y el Señor le dijo, I feel so sorry for you. Nos ponemos de pie. Este es un momento de reflexión personal, mi amado, mi amada.